Amigos, nos complace acompañarles y estar de regreso con ustedes en Primera Página, su primer punto informativo todas las mañanas por Globovisión. Vamos a ampliar información respecto a Siria tras estos días en los que se ha generado un cambio político y social con la caída del régimen de Bashar al-Assad, que tenía gobernando 24 años con su figura y 53 años en total con la figura incluida del padre de Bashar al-Assad, que murió en el año 2000, cuando el derrocado presidente sirio asumió las riendas del país árabe. Los nuevos dirigentes de Siria han prometido recientemente instaurar un Estado de Derecho tras años de abusos bajo el presidente Bashar al-Assad, derrocado en esta ofensiva relámpago liderada por islamistas. Han prometido que el nuevo poder va a congelar la Constitución y el Parlamento durante un periodo de transición, en principio de 3 meses, y que se formará un comité jurídico y de derechos humanos para examinar la Constitución e introducir enmiendas. La comunidad internacional, por su parte, está preocupada por el trato que estos gobernantes puedan dar a las numerosas minorías que viven en Siria, y varios países han pedido un gobierno inclusivo. Sobre las libertades personales y religiosas, los nuevos dirigentes afirmaron que respetan la diversidad cultural y religiosa de las personas. De hecho, el primer ministro sirio de transición, Mohamed al-Bashir, nombrado hasta el 1 de marzo, quiso mostrarse tranquilizador, afirmando que garantizarán los derechos de toda la población y de todas las confesiones en Siria. El G7 de las principales potencias occidentales hizo saber que apoyará un gobierno inclusivo y exigió que se respeten los derechos de las mujeres y de las minorías. Además, el G7 instó a los millones de sirios en el exilio a volver para reconstruir el país, de mayoría árabe sunita, pero donde cohabitan numerosas comunidades étnicas y religiosas. Recordemos que unos 6 millones de sirios huyeron del país desde 2011, cuando la represión de protestas prodemocráticas desembocó en una guerra que ha causado más de 500.000 muertos. Los rebeldes sirios derrotaron en una operación de 11 días al gobierno de al-Assad, que huyó a Rusia, y fueron ayudados por el grupo sunita Hayat Tahrir al-Sham, que asegura haber roto con el yihadismo. Vamos a hablar a fondo sobre este tema, sin duda uno de los más importantes de este año, una noticia que trasciende y que también puede generar un cambio a partir del derrocamiento de Bashar al-Assad en Medio Oriente. ¿Qué va a pasar en Siria? ¿Cuáles son los escenarios? Pues recibimos esta mañana a nuestra invitada Susan Saura, es periodista y filóloga. Está con nosotros desde España conectada, es de ascendencia siria, así que puede hablarnos muy bien sobre todos estos temas para poder entender la nueva realidad de la República Árabe. Buenos días, Susan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy muy feliz y muy alegre por este hecho histórico. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Cuéntanos cuáles son esos escenarios futuros que ahora esperan a Siria, a la diáspora, y las señales que ha dado este nuevo gobierno sobre lo que va a ser este proceso de transición hasta marzo y luego qué podríamos ver. Vale, pues bueno, como ya he dicho, es una alegría inmensa. La verdad que es un sueño hecho realidad el hecho de que haya caído el régimen asadista. Es lo que siempre se deseaba en Siria desde hace 53 años concretamente, desde que el padre Hafez al-Assad dio el golpe de Estado y luego heredó, porque es la primera presidencia hereditaria del mundo árabe, que heredó la presidencia su hijo, ¿no? Bashar al-Assad. Y ya hemos visto pues, la carnicería que ha hecho ambos dos en sus gobiernos, en sus mandatos. Entonces es una alegría inmensa, es el sueño, o sea, lo que más se deseaba. Es verdad, somos conscientes, tampoco hemos festejado tan fuerte como quisiéramos, yo creo, por esa incertidumbre que ahora mismo tenemos. Por supuesto, este vacío de poder, que en realidad, aunque haya un gobierno de transición, pero pues genera muchas dudas, pues como ya he dicho, incertidumbre, ¿qué pasará? Porque hay muchas vías. Es decir, puede pasar pues lo que se desea también, un gobierno de una coalición de unión de todos pluralistas, sobre todo de todos los sirios, sobre todo, y de todos los grupos que hay, porque ahora voy a mencionar, hay muchos. Entonces, eso es lo que más se desea. Es verdad que luego puede haber injerencias extranjeras, estamos viendo injerencia ya actual de Israel, pero ahora voy a matizar el porqué, y es un dato muy importante a tener en cuenta. Luego también se puede formar pues, una guerra civil, claramente, entre todos los grupos insurgentes que hay en Siria, y son muchos los escenarios que puedan darse en estos meses. Yo, personalmente, como muchos sirios, confiamos en el Julaini porque lo ha hecho bastante bien hasta ahora. Sí, pues en su día estuvo con Al-Qaeda,
más que nada colaborando. Luego después sí que directamente con Jabhat al-Nusra, liderando el grupo de Jabhat al-Nusra, que digamos que era como un brazo de Al-Qaeda, pero también se desvinculó y ahora pues sabemos, ¿no? Con Hayat Tahrir al-Sham, lo bien que lo ha hecho, porque como decimos, 13 años en 13 días. Ha sido mucho trabajo que ha habido por detrás, pero bueno, lo han hecho en un momento clave además, porque bien vemos como Irán está muy entretenida, digamos, con Israel y con Palestina, con el conflicto de Palestina, ¿no? de Israel. Luego vemos como Rusia también estaba muy debilitada y muy centrada en Ucrania. Entonces, Bashar al-Assad perdió su apoyo. Ya en 2012 pudimos haber vivido este escenario. Ya en 2012 Bashar al-Assad estaba muy debilitado, pero tenía los grandes apoyos de Hezbollah, de Rusia, de Irán, pero ahora no. Ahora se ha visto solo, hemos visto lo que ha pasado con Hezbollah en Palestina. Entonces, ha sido el momento idóneo porque hemos visto que Bashar sin sus aliados, sin sus apoyos principales, no es nada, no ha sido nada. Entonces ahí se ha debido el triunfo, ¿no? Totalmente. Luego la diáspora, por supuesto, su sueño es volver, ya estamos viendo esas hileras de coches que recorren las calles de Siria hacia Damasco. La gente quiere volver a ver a sus familiares, sus amistades, amigos, a reconstruir su vida, ya no solo el país, sino su vida, volver a redibujar esa Siria que teníamos antaño antes de la dinastía Assad y volver a redibujarla, ¿no? Sí que es verdad que esto conlleva una serie de problemas o Sí, de quizás un retorno irreversible. Bien sabemos que Turquía ha dicho, si os vais, no volvéis, ya pierden el derecho al claro, asilo, ¿no? que tenían, a la residencia temporal que tenían. También en Alemania han dicho que ya a también. las 24 horas de la liberación del país ya dijeron que no darían más asilo. Cosa que me parece errónea, primero porque todavía el país no está estable y como bien he dicho, estoy muy Claro. feliz, todos estamos muy felices, pero también con esa incertidumbre de qué pasará. Hay un proceso importante y Entonces, largo, ¿no?, que sigue ahora con la caída del régimen de Al-Assad y lo que sería la por toma del supuesto, poder de los opositores al Assad que lo han derrocado. Ahora, esta reconstrucción de Siria, como tú lo bien dices, pues depende de las medidas que se tomen con el nuevo gobierno y hay mucha ujú, incertidumbre, sobre todo por las medidas sociales, la protección a los derechos de las minorías en Siria, que es un país pues diverso, con diferentes grupos sociales y religiosos. ¿Esto se vería en peligro, crees? Aunque el gobierno de transición ha buscado tranquilizar, pues sabemos los orígenes que tiene este grupo que lidera, pues, digamos, el proceso, pero también están otros grupos. ¿Pudieran surgir ujú. diferencias en lo que sería la conformación del futuro gobierno que buscaría estabilizar la economía, la sociedad, el país, reconstruir un país que está devastado y está en ruinas por la guerra que lleva, pues, 13 años? Ujú. Pues sí, tenemos esperanzas de que suceda eso que se desea, ¿no? La unión de todos, porque sabemos que en el sur de Siria estaba pues el Ejército Libre Sirio con sus facciones. Luego digamos que en la zona más central está Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Liderado por el Yuleni, y luego también está la Coalición Nacional Siria que estaba subvencionada, el Ejército Nacional Sirio, subvencionado por Turquía, por ejemplo. Luego también tenemos al norte los grupos kurdos, el PKK. Entonces, por supuesto que es algo que se teme, que haya conflicto entre ellos, pues como he dicho antes, ya al final una guerra civil, porque hasta ahora no ha sido guerra civil lo que se ha vivido en Siria, lo que se ha vivido ha sido un auténtico genocidio. Entonces, sí que se puede producir ahora una guerra civil. Pero realmente tenemos la esperanza de que no, de que al final haya una unión. No va a ser fácil, por supuesto, pero que no derive en una guerra civil tal que así que dure meses o años, porque, como ya he dicho antes, Al-Yulaini lo hace bien, la gente tiene miedo porque dicen que si es derivado de en su día Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, no, no pueden tener miedo la gente. Para empezar, los sirios tienen derecho ya a decidir su camino de una vez por todas, los sirios de dentro. Entonces, yo creo que ya las opiniones extranjeras no tienen cabida, más que nada porque en estos 13 años han estado abandonados, cuando han estado denunciando todas las masacres que estaban viviendo. Ya hemos visto ahora el resultado de las cárceles de Sednaya, que ya se denunciaban en su día, una violación auténtica a los derechos humanos y que todos los países occidentales, Naciones Unidas, las coaliciones internacionales de Estados Unidos pasaron por alto, ¿Qué esperan incluso entonces siendo en este conscientes de que momento habría de armas la comunidad químicas. internacional en todo este proceso ante las declaraciones que hemos visto? Continúan considerando al Jolani como un terrorista y pues catalogándolo de esta forma, aunque ahora va a liderar pues la transición y todo este proceso en Siria. Pues, como digo, lo consideran terrorista por donde
por el camino del que vino, digamos, pero no son conscientes de lo que hace realmente. Y también es que la palabra Islam genera mucho miedo y mucho terror a la gente. Ya no solo por ese desconocimiento que hay de la auténtica religión, del auténtico Islam, lo que significa realmente, sino pues por lo que dicen o desinforman en los medios de comunicación, tirando un poco piedras sobre mi tejado. Pero es verdad que los medios de comunicación están muy intoxicados en el mundo occidental principalmente, pero ya a nivel internacional, digamos. Entonces, genera ese miedo y también un miedo que ellos quieren provocar, por supuesto, porque no les viene bien esto que está ocurriendo. Por ejemplo, pensaba todo el mundo, palestinos, movimientos izquierdistas, que Bashar al-Assad, al autoproclamarse antiimperialista y antisionista, era amigo de los palestinos. Ya hemos visto a cuántos palestinos ha asesinado en estos años, ya no solo en Sednaya, por ejemplo, que han encontrado muchos cuerpos de palestinos, sino también en los campos de refugiados que bombardeaba constantemente, que no debemos olvidarlo. Pero también hemos visto cómo casualmente, ahora que Siria es libre, de repente entra Israel, pero entra precisamente a las bases militares, a deshacerse de esas armas, de ese arsenal químico, el cual hasta ahora nunca habían reconocido que lo hubiera. Estados Unidos, bajo el mandato de Obama, decía que sí, que está usando armas químicas, pero si cruza la línea roja, intervendremos. Cruzó la línea roja más de 3 veces Bashar al-Assad usando esas armas químicas de manera ilegal. Evidentemente son armas ilegales. Sí, Y no intervino con el nadie ataque a en ese Guta que momento. recordamos hace unos años anteriores. Al-Ghouta fue la Sí. masacre que hizo Bashar. Eh, Entonces vemos como de repente se va Bashar y entra Israel. ¿No será quizás que ahora Israel siente y Estados Unidos ahora sí que sienten esa amenaza? Porque ya no tiene su zona preservada. Han cogido un poco más de los altos del Golán. Bashar al-Assad nunca ha luchado contra esos altos por recuperar esos altos del Golán. Entonces, esa idea que tienen izquierda, los palestinos propios, que están fuera, por supuesto, porque los de dentro reconocen que son mucho más felices sin Bashar, libaneses me han dado la enhorabuena y ellos me han dicho, estamos súper felices de que por fin se haya ido este dictador, porque salpicaba a los países colindantes. Entonces, estamos viendo el miedo que está generando en el mundo, por eso les conviene decir el islamista, el terrorista o exterrorista, para nada. Ya, de hecho, han dicho, un detalle muy rápido, han nombrado a un clérigo de una ciudad del norte de Siria que sea él el que gobierne esa zona. ¿Por qué? Porque ellos quieren preservar todas las religiones etnias, drusos, armenios, kurdos, musulmanes, cristianos, ortodoxos. Quieren que estemos todos en paz, que era la Siria de antiguamente. Convivían todo este tipo de etnias, de religiones, de culturas en paz. Entonces, es lo que ha prometido el Gulaini, ya lo están haciendo, hay pruebas y a los documentos me remito. Y, y sí, creemos en este proceso de transición que no va a ser fácil, pero creemos que sí que se va a conseguir y que al final vamos a obtener eso que tanto se anhela en Siria y que tanto merecen los sirios tras tantos años de masacre y de injusticias. Susan, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Vamos a estar muy pendientes en este final de año y en principio de 2025 sobre lo que vaya sucediendo en Siria, con el regreso también de millones en la diáspora en muchos países, en Líbano, en Turquía, en Alemania, los países que más acogen a sirios refugiados, y también sobre las liberaciones de los presos que han estado en estas cárceles consideradas de terror y de muerte en Siria. Muchas gracias por estos minutos. A vosotros por haber dedicado estos minutos a algo tan especial e histórico e importante para nosotros. Agradecida. Gracias. Un saludo para ti de vuelta. Con nosotros Susan Saura, filóloga y periodista de ascendencia siria, está en España, en Madrid, siguiendo también estos acontecimientos históricos que se viven en los últimos 53 años tras la caída de la dinastía al-Assad en el país árabe. Vamos a hacer una pausa, de vuelta con más en Primera Página. Tendremos actualidad y noticias aquí en su primer punto informativo.